están? Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con la Seremi de Salud, Jessica Bravo, que nos acompaña en el estudio. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos en la entrevista del Hola, día. buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Seremi, quisiera partir un poco con el contexto, ¿no? Estamos bien cerquita de las fiestas patrias y hemos visto a la cartera bien activa, como cada año, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con las fiscalizaciones de estas fiestas patrias. ¿Cuál es el balance que se puede hacer considerando que solo la semana pasada y en menos de 48 horas se incautaron casi 1 tonelada de carne en mal estado, por ejemplo, en la comuna de Tocopilla? Hoy día en la mañana también se daba cuenta de un procedimiento en Mejillones. ¿Qué está pasando en realidad un poquito en la región? ¿Es preocupante la cifra o cuál es el balance que hacen ustedes? Bueno, nuestra Seremía de Salud comienza con un programa de fiscalización en el mes de agosto para poder cuidar toda nuestra salud de nuestra gente en la región. Bueno, en el mes de agosto, se incautaron más o menos como 900 kilos entre carnes, pollo y fiambres. Y ya, como tú también bien lo dices, en 24 horas en la ciudad de Tocopilla decomisamos alrededor de casi cerca de 1 tonelada. En estos días también 70 kilos en Mejillones. Y así sucesivamente hemos tenido que decomisar los alimentos que hemos encontrado vencidos o en mal estado y que van a salir a la venta y no dañar así la salud de las personas. ¿Saben qué es lo más importante un poco? El llamado a denunciar. Hay una denuncia anónima, alguien puede ver que en la carnicería de la esquina, que en algún lugar están a lo mejor vendiendo productos en mal estado o no están teniendo los debidos cuidados. ¿Hay denuncias que la población también puede hacer? ¿Cómo hay una colaboración, me imagino, ahí también con la autoridad a través sanitaria? de nuestra página online, nuestra página de Seremi Salud, se pueden hacer las denuncias ante cualquier constatación de que los ciudadanos vean alguna cosa que no se esté cumpliendo dentro de las normativas, y nosotros tomamos la denuncia y la vamos a fiscalizar al local que se está denunciando. Ahora, respecto de los consejos, mucho se ha hablado también de cómo los propios consumidores deben tener cuidado al momento de escoger un producto. ¿Cuáles son esas recomendaciones y las más importantes de tener en cuenta, sobre todo con los productos carnes hoy día? Bueno, lo más importante es que se compre en un lugar autorizado por la Seremía de Salud, porque nosotros ahí podemos decir que en cierta forma se están cumpliendo los requisitos mínimos para la mantención de estas carnes. Lo importante es que se fijen en el olor característico de la carne, en el color, que tenga una textura suave, que el pollo, por ejemplo, tenga una consistencia dura, no que se deshilache rápidamente, y los fiambres generalmente vienen con la fecha de expiración en la etiqueta, entonces tienen que fijarse mucho en la fecha de vigencia. El caso de la carne es lo más fácil porque el olor es muy importante, ¿no? La carne de inmediato en mal estado tiene y genera un olor que es perceptible, o sea, no es tan difícil quizás ahí verlo. Exactamente, la carne tiene un olor muy característico que al llegar a estar en mal estado toma un color, un rojo más oscuro, seca, y tiene ese olor característico que uno puede decir que es una carne que no está en condiciones óptimas para comer. Se ha instalado una especie de mito, vamos a decirlo, aunque sí en Santiago hay un caso que se investigaba donde una persona habría asegurado consumir carne y encontrar un chip, ¿cierto?, de alguna mascota en el producto que se consume. ¿Cuáles son esos procedimientos que hoy día también la Seremía de Salud realiza como para garantizar que esto no sea una práctica común o masiva? Mucho se habla en redes sociales respecto de que ya se estaría volviendo algo habitual. ¿Cómo ustedes pesquisan también en la región respecto de que esto para muchos es un mito y para otros podría convertirse en una situación? En lugares autorizados, nosotros solicitamos facturas o algún documento donde se diga de dónde tiene origen la carne, el almacenamiento y la conservación. Lo que pasa es acá este problema específicamente los ambulantes. Por lo tanto, cuando nosotros fiscalizamos un ambulante, le tenemos que decomisar su comida porque no tenemos el origen de estas carnes. Por lo tanto, no podemos asegurar de dónde viene y si puede ser de un animal o no. Seremi, entonces nos vamos a este otro tema. La fiscalización del comercio ambulante, si bien uno ve, por ejemplo, en el caso del mes de septiembre o agosto, como usted decía, una fuerte campaña, ¿qué ocurre con el resto del año y estos carritos que habitualmente hemos visto proliferar, por ejemplo, en la comuna de Antofagasta y en otras partes, obviamente, del país también, donde la venta de comida, pero de forma ambulante, es una práctica mucho más habitual y que pareciera muchas veces para los ciudadanos quedar como sin fiscalización? Bueno, nosotros como Seremi Salud vamos a seguir fiscalizando estos carros, nos vamos a parar. No se realizó esta fiscalización por fiestas patrias. Nuestro gobierno igual nos ha mandatado que tenemos que recuperar nuestros espacios públicos, por lo tanto vamos a seguir fiscalizando, pero este es un trabajo que estamos haciendo también con
como equipo con otros, cartera, trabajo, la DPR, también la municipalidad, donde entre todos tenemos que trabajar para lograr esto y también pedirle a los ciudadanos que también no compren en estos carros o comercio ambulante de comida, porque esto si no, no va a parar nunca. Sigue un círculo y no logramos de una vez por todas sacar todo de la calle. ¿Para qué está facultado también la Seremi de Salud en este caso? Usted decía, si se fiscaliza un carrito ambulante que no cuente con un permiso, que es lo que se supone, evidentemente ustedes se pueden llevar toda esa mercadería y el carrito también se puede pedir que sea sacado, ¿Seremi? Sí, se decomisa todos los alimentos, todo lo que se encuentra ahí, pero nosotros también retiramos el carro y eso después va a un término, se rompe el carro, no se le vuelve a entregar a la persona. ¿Cuál es el catastro que ustedes hacen en Antofagasta respecto de esto? Porque da la impresión de que, claro, la proliferación, yo decía, de carritos ha sido en el último tiempo mayor. ¿Cuál es el catastro que ustedes un poco tienen si esto ocurre solo en el sector céntrico de Antofagasta? Porque muchos también señalan, cercanos al INACAP y a otros sectores, se han ido también volviendo un poco habitual el tener carritos de comida, ¿no? Sí, se ha vuelto una cosa como de cultura de nuestra región, pero sí, tenemos que, como le digo, nosotros también colocar como ciudadanos de nuestra parte y no comprar a estas personas, porque es la única manera también de que podemos frenar la proliferación. Y importante es que tienen que saber que también hay carros que sí pueden estar autorizados y que cumplan con las necesidades que nosotros tenemos como normativa, y tener cuidado de los que no. Entonces ahí tenemos que hacer la diferencia. Los food trucks, por ejemplo, que sí funcionan en lugares como el Parque Croacia y otros sectores también de la Avenida Brasil, que estarían autorizados, por ejemplo, este tipo de carritos distintos, claro, los food ¿no? trucks generalmente están autorizados, piden nuestra autorización, donde nosotros también les solicitamos ciertos cumplimientos que tienen que tener para poder vender nuevos alimentos. Yo le preguntaba por un catastro, Seremi, ¿se ha levantado algún catastro de cuántos estarían funcionando habitualmente estos carritos? Porque pareciera ser que están habitualmente en el centro. O Catastro, vuelven. número no le podría decir específicamente, pero sí han proliferado y han aumentado bastante. ¿Las sanciones son importantes o se debería también ir avanzando en eso? Porque más allá de quitarles la mercadería, ¿qué sanción queda en definitiva para quienes Bueno, ocupan? la multa depende del incumplimiento que se esté haciendo, pero una de las cosas es que se le quita su herramienta de trabajo, porque es la única forma también de dejar que no vuelvan a la calle a realizar la misma actividad. Seremi, quiero llevarla también a otro tema que preocupa y que ha sido de larga data en Antofagasta, más allá de la coyuntura, obviamente, de estas fiscalizaciones, y tiene que ver con el sector del ex vertedero municipal y las nuevas quemas que vivimos también la semana pasada y que se continúan generalmente, ¿cierto?, en ese sector o sectores aledaños ocurren, ¿no? ¿Son insuficientes las medidas adoptadas hasta este momento? Es lo primero que le quisiera preguntar, porque vimos, ¿cierto?, el espíritu también del actual gobierno y con los meses que ya lleva, más de 6 meses, ¿cierto?, en el cargo, en el fondo, desde el presidente y cada una de sus carteras. Vimos la intención de muchas mesas de trabajo y avanzar, pero pareciera ser que las quemas del día 1 continúan en el mes 6. ¿Han sido insuficientes las medidas hasta ahora que se han adoptado? No son insuficientes. Yo creo que acá es un trabajo de varios organismos que tenemos que trabajar en equipo. Nosotros como Seremi de Salud estamos trabajando del día 1 dentro de las mesas de trabajo. Es importante acá que la parte económica o los recursos se encuentran para realizar las primeras acciones que hay que hacer, que es el cierre perimetral del vertedero y la limpieza a las zonas aledañas donde también hay basura. Pero no es insuficiente. Yo creo que tenemos que colocar un poco más de fuerza para trabajar todos en equipo. Se está viendo que la calidad de vida de las personas que están alrededor de no es la mejor calidad de vida, pero también tenemos que pensar en programas y proyectos de la gente que vive del vertedero, que también es un punto que también tenemos que como gobierno tratarlo, porque son personas, no las podemos dejar solas. Es cierto que existen medidas en el mediano y largo plazo. Evidentemente, un plan de remediación es lo que todos aspiran. Pueda presentarse prontamente también desde parte del municipio con una serie de observaciones que ya se le habían hecho al original y poder presentar un proyecto a largo plazo. Pero en lo inmediato, Seremi, ¿hay además alguna evaluación que se haya hecho más concreta de los efectos en la salud que esté generando esta emanación, ¿cierto?, constante? Con nosotros como Seremi de Salud siempre estamos monitoreando el sector a través de las atenciones de urgencia de los CEFAM y de las patologías que se vayan presentando en estas zonas donde tenemos nuestros centros de salud. Hasta el momento no se ha visto afectaciones graves en la salud, sin molestias, como sintomatología de ardor de ojos, dolor de cabeza, náusea, cuando se producen
o se activan incendios porque es el momento. Lo que sí, tenemos que cuidar también la parte de proliferación de vectores, que es muy importante para la calidad de vida y porque también transmiten enfermedades, pero de la salud, así, hasta el momento no hemos visto grandes daños a la población. Sí, un daño en la calidad de vida que es muy importante para no tener una afectación tanto en la salud emocional como en la salud física. Seremi, pero es importante, y se lo pregunto quizás como meta a largo plazo. Hay muchos que han planteado debería hacerse un estudio más acabado y más serio respecto de quienes se han visto expuestos durante muchos años. Es decir, el gobierno efectivamente lleva este poquito tiempo, ¿cierto? Pero hay quienes han tenido los últimos 8, 7 años, o niños que han estado desde que nacieron hasta ahora expuestos constantemente, que se han declarado, según lo que indican las madres y vecinos ahí, rinitis constantes, otro tipo de alergias pero no hay un estudio en el tiempo de quienes en definitiva viven ahí. En el pasado, en la región de Antofagasta, se han levantado estudios para ver, por ejemplo, presencia de metales pesados también, ¿no? ¿Hay en carpeta alguna iniciativa desde la cartera de salud respecto de hacer una evaluación en el tiempo de quienes ya por años viven efectivamente? En este momento el gobierno regional va a realizar algunos exámenes en forma aleatoria a los afectados, a los que viven aledaño a esto, pero esto podemos observar algunos tipos de daños que se puedan haber producido, pero acá tenemos que hacer un estudio profundo, un estudio donde se persevere en el tiempo para poder analizar los reales daños que existe, como usted dice, en la población que ha vivido mucho tiempo, porque puede que hayan síntomas específicos solamente en el momento, pero eso es un estudio que es de larga data, pero acá más que nada tenemos que trabajar en que esto se revierta de una vez por todas, que se pueda hacer el cierre perimetral, que podamos hacer el plan de remediación para sacar esto de nuestra región de una vez por todas. Ahora, Seremi, yo también le pregunto por las responsabilidades, porque hasta dónde llega el brazo, ¿no?, de salud en el fondo. Sabemos que hay sanciones específicas que se han cursado ya al propio municipio sindicado como el responsable, principalmente cuando ocurren dentro del ex vertedero, ¿no? Sabemos que hay otros sitios aledaños que no corresponderían quizás al propio municipio velar. Pero hay para algunos responsabilidades específicas. Entonces, sanción tras sanción, ¿cuál es el catastro también que se tiene respecto de lo que ha cursado salud al municipio hasta ahora por este tema? Bueno, nosotros ya hemos cursado varios sumarios sanitarios. De hecho, en el incendio más grande que hubo, me parece, en unos meses atrás, nosotros como Seremi Salud fuimos los que dejamos el foco de insalubridad que pudo con eso liberar los recursos para poder enfrentar la emergencia. En este momento está con sumario sanitario el municipio para que tomen las medidas correctivas que se tienen que realizar para poder evitar otros daños que puedan dañar la salud u otras cosas que puedan ocurrir. Claro, pero ese es el camino en el fondo, es solo el sumario o la multa en algunos casos, ¿no? Claro, nuestra responsabilidad es cuidar la salud de las personas y hasta ahí nosotros podemos llegar. De todas maneras, nuestros equipos a disposición de lo que podemos ayudar en otras cosas, pero nuestra competencia es cuidar la salud de las personas, entonces no podemos llegar más allá de nuestras competencias. Ahora, ¿qué disposición hay realmente en las mesas de trabajo? Entiendo, obviamente, los distintos ministerios coordinados, pero con el municipio. ¿Ha logrado usted también reunirse, por ejemplo, con el alcalde, ver de qué manera se puede ir apoyando de las distintas medidas que se han planteado también? Sí, en las mesas de trabajo ellos participan con nosotros, aparte de nuestras carteras como gobierno, que estamos en las competencias que necesariamente ahí tenemos que tener. Sí, el municipio ha estado y está en una posición de mejorar esto. Ya están los recursos. Es cosa de sentarnos a realizar las acciones que hay que hacer para poder frenar esto de una vez por todas. Seremi, respecto también de los plazos, o sea, recién hablábamos de este plan de remediación que es muy importante. ¿Cuál es el llamado que también usted daría? Porque es cierto, mientras vamos a tener medidas en el corto, mediano y largo plazo, pero todos aspiran a que ese sector obviamente sea remediado y que no sea un sitio de donde hoy día acumula basura y posteriormente quemas, ¿no? ¿Cuál sería ese llamado que también usted hace respecto de acelerar algunos procesos ahí? Claro, hay algunos procesos que no se pueden acelerar mucho porque tienen que tener su tiempo, su análisis y sus cuidados para no producir otros problemas. El primer paso que tenemos que hacer es limpiar los lugares aledaños y hacer el cierre perimetral para que no ingresen personas a dejar más basura y no produzcan estos incendios que causan ciertas molestias en toda la comunidad.
Decretar estado de emergencia sanitaria. Muchas veces también algunos plantearon respecto a lo que ocurre ahí. ¿Cree que es procedente el pelear por esa vía? Porque algunos en su minuto, cuando tuvimos estas intensas quemas, recuerdo, ¿cierto?, hace algunos meses, planteaban como camino también el tener una preocupación especial y distinta en ese sector. Ya, la emergencia sanitaria es un título grande, donde ahí tenemos que tener claramente afectaciones claras a la salud de las personas, como por ejemplo el COVID, que nos produjo cierta cantidad de muertes, nos produjo congestión en las redes asistenciales. Lo que nosotros hacemos como salud es declarar el foco de insalubridad, que con eso nosotros podemos liberar los recursos del gobierno para que se ataque la emergencia. Pero después son otros los entes que tienen que seguir ese trabajo, porque no podemos colocar una emergencia sanitaria, porque acá no se está viendo, no se ve objetivamente, porque puede que ocurra, pero no se ve objetivamente un daño a la salud. Entonces es difícil en ese sentido de ver una emergencia sanitaria. Por eso insistimos entonces en el punto, es necesario, cree usted, contar con ese estudio que dé la objetividad, porque para las madres e hijos y vecinos de ahí pareciera ser eso evidente, pero claro, mientras no exista una evidencia que confirme aquello o que lo refute, en definitiva ha quedado en incertidumbre siempre. Es importante realizar un estudio, pero hay que recordar que los estudios no son rápidos, los estudios demoran un tiempo, porque hay que hacer muchos análisis, tomas de muestra, hay que analizar edad, hay muchas cosas que van influyendo. Entonces, creo que lo más importante ahora y rápido es actuar en lo que tenemos que hacer. Hacer el cierre perimetral para comenzar a ingresar el plan de remediación y poder trabajar ya en el vertedero. Finalmente, Seremi, hablemos un poquito también en torno a la pandemia de COVID-19. Es cierto que con la llegada también del actual gobierno cambiaron un poco en el fondo también la difusión que se hacía de los datos diarios, ha cambiado la entrega de esa información. ¿Cómo evalúan también ustedes la conciencia que actualmente hoy día tiene la población respecto a la pandemia? Porque se ha ido relajando un poquito en general la medida. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen un poco del control de la pandemia en la región de Antofagasta? Sí, es que la situación epidemiológica del 2020 a 2021 es muy diferente a la del 2022. Sí, la población está un poco más relajada en las medidas, pero es importante también tener que nuestra población ya está con una inmunidad por todo lo que ha tenido la campaña de vacunación. Es por eso que solamente se están siguiendo algunas medidas preventivas, sobre todo en estas fiestas patrias. Pedirle que todos tomen las medidas, que realicen las medidas, porque igual la región viene bajando de un alto número de positivos. Estamos todavía en este momento alcanzando como la normalidad de números positivos, pero es importante cuidarnos en estas fiestas patrias, donde va a haber aglomeración de personas, donde hay otro tipo de actividades, y esto puede después terminar en un rebrote. Entonces es importante que tomemos las medidas preventivas en estos momentos. Seremi, uno cuando va viendo las cifras también, por ejemplo, a veces ve un nivel de testeo muy bajo. Sin ir más lejos, en esta jornada se evidenciaba aquello, en jornadas anteriores también tuvimos a veces bajo los 1.000, que para una región uno dice de esta cantidad de habitantes resulta muy bajito. ¿Cómo ven ustedes también el nivel de testeos? Es decir, ¿se puede estar provocando algo que la gente efectivamente deja pasar y no se estaría realizando los test de antígeno o PCR? ¿Cómo evalúan ustedes ese porcentaje que lo hemos visto en varias ocasiones estar por debajo, por ejemplo, de los 1.000 testeos en la región? Que, como les digo, las personas, y nos encontramos en un proceso epidemiológico diferente. Entonces las personas ya conocen, en cierta forma, algunos síntomas, que cuando tienen esos síntomas solo se aíslan. El problema es que no se testean para saber si son positivos o no. Se toman las medidas, pero no se testean. Y ahí donde, bueno, hacemos el llamado ahora también de que la gente se testee antes de la fiesta, sobre todo si es que van a acudir a celebraciones familiares, para poder tener una prevención de no contagiar a otros. ¿Y cómo evalúan también la campaña de vacunación? En algún momento se hacían urgentes llamados a los rezagados, ¿cierto?, de cuartas dosis, terceras dosis. En los niños teníamos un bajo porcentaje también. ¿Cómo han ido también atendiendo eso y reforzando justamente el llamado a la población, que precisamente por este mismo relajo parece no acudir a veces con las dosis que corresponden, ¿no? Bueno, ahora recordar que se tienen que vacunar, recordar que en las ramadas se va a pedir el pase de movilidad habilitado, por lo tanto se tiene que tener con las dosis que corresponde según calendario. La vacunación no ha bajado tanto, está más lenta, porque van como por el calendario, porque las personas cuando les va cumpliendo su calendario se van vacunando, pero no es que estén más bajas. Nosotros como región tenemos unos buenos porcentajes de vacunación, estamos con porcentajes más o menos sobre el nivel
cobertura Chile. Entonces, sí, aún faltan. Y esas son las personas que tienen que acudir para poder lograr una inmunidad como región y así estar mucho mejor preparado ante estas pandemias. ¿Y cómo se refuerza? ¿Se está incrementando la campaña, los lugares? ¿Cómo se refuerza el que la gente acuda finalmente a vacunarse? Los lugares de vacunación están activos, no ha parado ninguno se ha cerrado, siguen los mismos desde el principio. Sí, nosotros tratamos de reforzar siempre que la vacunación no es para tener el pase de movilidad. La vacunación es para tener inmunidad y así no agravarnos. Sobre todo en estos momentos que en las fiestas patrias ocurren otras cosas. Accidentes, peleas, muchas cosas que pueden producir un atochamiento de las camas UCI. Entonces, a nosotros estar vacunadas y si nos contagiamos, vamos a tener esas camas libres para otras necesidades de pacientes que en verdad necesitan por otras causales. Seremi, usted decía recién, es distinto obviamente el contexto de este 2022 al 2021 y 2020 cuando estábamos recién, ¿cierto?, conociendo algunos detalles más de esta pandemia. Pero en esa línea algunos ya plantean el fin de la mascarilla, el fin del pase de movilidad. ¿Se va a avanzar en definitiva hacia eso? ¿Qué es lo que se dice hasta ahora desde parte del Ministerio? ¿Se está analizando hoy día? Sí, se está analizando, pero todo eso lo tiene que ver el comité de expertos y el nivel central para ver cuáles son los pros y los contras de bajar las medidas preventivas. Pero acá también nosotros también tenemos un bracito que demostrar que nosotros sabemos cuidarnos. El COVID no se va a ir, el COVID va a quedar. Entonces también, aunque se bajen las medidas preventivas, nosotros también tenemos que tomar ciertas medidas de autocuidado para no contagiarnos y no aumentar los casos y así empezamos de a poquito a liberarnos de ciertas cosas, demostrando que nosotros también como población sabemos prevenir y cuidarnos. Seremi, le quiero preguntar también por la evaluación que ustedes hacen a nivel regional respecto de los establecimientos educacionales, ¿no? Puede ser que, claro, a nivel regional los casos muchas veces se han ido controlando en el fondo en la pandemia, pero este año fue la presencialidad 100%, ¿no? Es ahí donde comenzamos a ver varias unidades educativas en cuarentenas, liceos completos, ¿no? ¿Cuáles son los planes también de reforzamiento con lo que ustedes han ido encontrando en la región de Antofagasta, que es una comuna, incluso en la comuna de Antofagasta hay muchísimos establecimientos educacionales, ¿cierto?, municipales, que muchas veces las condiciones que no son las ideales ellos denunciaban y que podría, ¿cierto?, potenciar aquellos contagios, ¿no?, en estas unidades educativas. ¿Cuál es el catastro que ustedes tienen un poco de eso y la evaluación que hacen de esta presencialidad? Bueno, los brotes en los colegios igual era como predecible en cierta forma que pasara, como usted dice, estaban recién volviendo a la presencialidad. En los niños es un poco más difícil mantener las medidas preventivas porque son niños. Pero más que la infraestructura es el autocuidado. Si nosotros estamos vacunados y usamos nuestra mascarilla como corresponde, podemos disminuir alto los niveles de riesgo de contagiarnos. Acá es importante, como Seremi de Salud, nosotros estamos educando, capacitando a los profesores, a los directivos de los colegios, para que se tomen las medidas dependiendo de su infraestructura. Acá no podemos decirle, por ejemplo, tiene que tener una ventana acá y una ventana acá porque tendríamos que hacer el colegio de nuevo, pero sí siempre uno tiene que buscar medidas mínimas para poder asegurar que se está previniendo algún contagio. Y en ese sentido, ¿cómo han estado las coordinaciones con cada una de las unidades, por ejemplo, municipales, tanto en Antofagasta, en Calama, con lo que pasa en sus colegios? Porque hemos visto profesores muy activos, a colegios de profesores, denunciando y demandando, ¿cierto?, algunas mejoras respecto de los mismos protocolos sanitarios en estos establecimientos. Nosotros tenemos buena comunicación tanto con la parte pública, privada y subvencionada. Nosotros estamos siempre en contacto con ellos, con el Seremi de Educación, también con corporación. Tenemos contacto directo a través de un mail o a través de los teléfonos que nosotros tenemos de urgencia ante cualquier urgencia o brote que necesita apoyo los establecimientos. ¿Eso la región ha tenido entonces un comportamiento similar al resto del país o hemos estado por sobre el resto del país en cuanto a unidades educativas que se han ido a cuarentena completa? No, hemos estado como en promedio igual a todo el país. Eso sería un balance positivo en el fondo. Sí. O sea, no hay cambios que vamos a ver respecto de lo que vimos ya los primeros el primer semestre, ¿no?, para las unidades educativas. Es decir, van a seguir aplicando los mismos protocolos. Algunos pedían incluso el acortar jornadas, el volver a tener ciertos cursos presenciales y otros no. Ahí el comité de expertos y el nivel central están analizando qué medidas a lo mejor sacar o qué medidas aumentar. No se sabe. Tenemos que
analizar bien el contexto Chile, y también a nosotros como Seremi Salud nos piden contextualizar nuestra región, porque como todos somos diferentes, todos tenemos culturas diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, se está viendo y analizando, porque ahora los niños ya van a salir de vacaciones de septiembre, entonces puede que después se trabaje, porque se está trabajando también con el Ministerio de Educación para ver cuáles son también sus problemas y brechas para poder dar cumplimiento a las normativas. Seremi, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Nos vamos a quedar pendientes ahí también de cualquier novedad que haya, ¿cierto? De los establecimientos educacionales han generado bastante preocupación a los padres de familia, también a los apoderados por lo que ha ocurrido, pero claro, está, usted dice, dentro de los parámetros también normales o de lo que se esperaba. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a disposición en lo que necesite. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.